Pregúntale al experto. Grupo Médico Pediátrico Universidad. La consulta de Niño Sano es nuestra oportunidad para evaluar de forma integral a cada uno de nuestros pacientes. Dentro de esto, pues debemos evaluar el proceso de lactancia materna y también el lenguaje. Y para esto tenemos una invitada muy especial, la doctora Ixchel, cirujana pediatra, quien es experta en el tema de frenillo lingual corto. Yo soy la doctora Alejandra Villagrán, médico especialista en rehabilitación. Comenzamos. Grupo Médico Pediátrico Universidad y su tienda en línea Neurodiagnostic, estudios de neurofisiología presenta. Muy bien, pues le damos la bienvenida a la doctora Ixchel. Doctora, primero me gustaría que nos contara pues cuáles son los padecimientos que usted ve de forma más frecuente en la consulta, cómo los abordas, sobre todo enfocado a la parte del lenguaje y lactancia materna, por supuesto. Bueno, yo soy Ixchel García Cano, soy pediatra, cirujano pediatra, hice una alta especialidad en cirugía pediátrica laparoscópica. Y bueno, los padecimientos más frecuentes que vemos en la consulta del cirujano, pues es fimosis, hernias inguinales, hernias umbilicales, apendicitis o dolor abdominal. Y dentro de ellos también actualmente frenillo lingual corto, pues ha tenido como más auge, ¿no? Excelente. Y con respecto al tema, pues, ¿qué es el frenillo lingual corto? Bueno, el frenillo lingual corto es un remanente que se localiza debajo de la lengua y es una estructura que anatómicamente puede causar un problema en nuestros pequeñitos. El frenillo lingual corto se puede observar en los niños cuando levantan la lengua, como vemos en las imágenes, desde recién nacido hasta en niños más grandecitos o preescolares o escolares. Lo ideal es hacer el diagnóstico pues oportunamente para tratarlo igual oportunamente. Sí, por supuesto. Digo, finalmente aquí lo importante es evaluar al paciente de forma integral, ¿no? Y revisarlo de pies a cabeza, al último dedito, para poder identificar estas anormalidades. Ahora, los papás, ¿cómo se pueden dar cuenta que su bebé tiene frenillo corto? Porque a lo mejor ya lo estamos viendo hacia que hay alteraciones en el lenguaje y demás, pero ellos, ¿cómo lo pueden identificar de la forma más temprana posible? Bueno, hay algunos que son muy evidentes, que cuando el niño intenta sacar la lengua, pues los papis te mencionan que no lo logra más allá de los dientitos. O cuando son recién nacidos, vemos mamis con alteración en la lactancia. Es decir, que tienen mucho dolor en la succión, que se agrietan sus pezones y que no logran una lactancia o un apego adecuado. Puede haber N cantidad de factores que produzcan esto, pero dentro de ellos es importante evaluar que no sea alguna alteración anatómica, porque aunque hay controversia en esto, si una parte anatómica está afectada hasta que no lo soluciones, el paciente va a mejorar. En este caso, se hace una evaluación del recién nacido, con esa más dirigido, con esa intención de ver que no sea el frenillo lo que le está causando esta alteración. Y ya de acuerdo a esto, si es esto, pues se realiza como el tratamiento. Sí, y esto que mencionas es muy importante, ¿no? Porque finalmente a veces creemos que el proceso como de lactancia materna no se está llevando adecuadamente, a lo mejor por una mala técnica, ¿no? No lo estamos colocando de la forma correcta y realmente el problema pues es algo anatómico o estructural de nuestro bebé, ¿no? ¿Sabes qué es súper importante hacer bien el diagnóstico y pensarlo, ¿no? O sea, porque sí, las mamás ya llegan como, o sea, que ya fueron tal vez con alguna asesora de lactancia o que con su pequeño anterior no habían tenido ningún problema y no entienden por qué con este pequeño tienen esta dificultad. Y es muy frustrante tanto para la mamá como para el pequeño. Entonces, sí es muy importante hacer el diagnóstico de frenillo lingual corto en el momento que tú veas una alteración en la lactancia, decir, bueno, sí lo tiene, no lo tiene, y entonces buscar otras causas de la alteración. Y en niños más grandecitos lo que vemos es una alteración en el lenguaje. Entonces, estos pequeñitos generalmente nos los refieren
pues las maestras o las mamis cuando ven que algunos otros compañeritos ya mencionan o hablan perfectamente y estos pequeñitos todavía no se pueden dar a entender de manera adecuada. Claro, y aquí acabas de mencionar algo bien importante, ¿no? Las mamás a veces dicen, bueno, ¿por qué con mi bebé anterior no pasó y con este bebé sí? Entonces, ¿esto tiene alguna causa genética? ¿Se ha asociado con algún síndrome? ¿O tiene alguna explicación, digamos, como ligada, ¿no? De por qué bebé sí y mi siguiente hijo, ¿no? Pues sí hemos tenido papás que tienen frenillo lingual corto y los pequeñitos lo tienen, pero también pueden ser de novo, o sea, que no hay como alguna carga genética, ningún síndrome y ellos tienen el frenillo lingual corto, ajá, pero puede ser espontáneo, o sea, que no haya como algo genético que lo determine, pero sí también hemos tenido familias que casi todos tienen el frenillo lingual corto, sí tiene que ver como con la formación y la estructura de la anatomía de los pequeñitos. Exacto. Ahora, el diagnóstico, ¿cómo se realiza? ¿Hay alguna prueba especial, algún estudio de imagen, algo que se deba de realizar de forma rutinaria o que esté indicado que los papás puedan, pues, llegar a realizar? No, el diagnóstico es clínico. Ajá, necesitamos, digo, lo pueden hacer ellos y el frenillo es muy evidente, que el pequeñito al levantar la lengua se observa la membranita, pero en los recién nacidos es un poquito más complejo, ¿no? Porque no sacan tanto la lengua, no hay lenguaje, entonces no vemos cómo articulan, entonces no vemos el movimiento de la lengua. Entonces, en el caso de los recién nacidos, es una valoración por nosotros en donde introducimos 2 dedos con un guante y tratamos de levantar la lengua y se puede observar bien si hay un frenillo lingual corto o a veces al llanto, cuando ellos lloran, levantan su lengüita y los papis lo alcanzan a ver o nosotros lo alcanzamos a ver. Pero el diagnóstico es clínico completamente. En el caso de los pequeñitos más grandes, generalmente van a terapia de lenguaje y la de terapia de lenguaje hace algunas pruebas para sacar la lengua donde ve que el pequeño no lo logra hacer y entonces es cuando nos lo envían. Ahora, idealmente, pues el bebé debería de llegar desde, no sé, a lo mejor recién nacido o en las primeras consultas del niño sano, pero pues también es frecuente que, como lo acabas de mencionar, sean referidos por que tienen alguna alteración en el lenguaje. ¿Hay alguna edad en específico en la que tú digas es recomendado? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo podemos ayudar a estos pequeñitos? Sí, mira, el pediatra o nosotros como pediatras tenemos la obligación de hacer la valoración integral y de ver cuando el recién nacido está lactando, hacer como observar que todo esté bien y que la mamá te lo refiera como todo bien. Aquí hay mucha controversia porque, por ejemplo, hay pequeñitos que tienen el frenillo lingual corto, que se les ve su lengua de corazoncito y aún así logran una lactancia excelente. Ajá. O sea, hay bebés que sí lo tienen, pero no les causa ningún conflicto. Entonces, en este sentido hay un poco de controversia entre si tratarlos, o sea, hacerles la frenilectomía o dejarlos así y revalorar hasta el año de edad, ¿no? Entonces, ya al año de edad, pues implica ya otras cosas, porque tienes que esperar a que empiece con su lenguaje para ver si esto le va a causar alguna alteración. También hay personas con frenillo lingual corto que pueden hablar perfectamente y pronunciar todas las letras sin ningún problema. Entonces, si hay controversia en el tratamiento temprano o en el tratamiento ya que tardío, tienes alguna alteración. Claro. Entonces, digamos que aquí lo importante es que lo identifiquemos lo más temprano posible, lo llevemos a valoración, ¿no? Para determinar si está causando alguna alteración en la lactancia, principalmente, que sabemos que, bueno, es fundamental en los primeros meses de vida para que el niño pues tenga un adecuado neurodesarrollo, ¿no? Y vaya adquiriendo habilidades, vaya ganando peso y demás. Entonces, es el punto, ¿no? Como identificarlo de forma oportuna, llevarlo a valoración para que un experto determine si está causando alguna dificultad en el paciente. Sí, bueno, mira, finalmente la lengua es un músculo, que se va a ir desarrollando, va a ir creciendo y tiene varias funciones, ¿no? Dentro de ellas está como, además de la succión en la lactancia, pues el tragar los alimentos, la lengua nos ayuda a pasarlos, o sea, la deglución es parte de la lengua, entonces, y además del lenguaje, ¿no? Entonces, dentro de esto hay pacientes que nos dicen, no, es que mi hijo acumula demasiada saliva y nos salpica cuando nos está hablando y entonces hacemos una revisión y tiene su frenillo lingual corto, ¿no?
o los pacientitos que no pueden pronunciar la R, incluso es causa como de bullying en la escuela, de que, o sea, los que famosos zipisapes que no pueden decir la S o la R, es causa de frenillo lingual corto, ¿no? Entonces, aquí el tratamiento es hacer una frenilectomía que consiste en cortar el frenillo de la región sublingual. Realmente la controversia radica en esto. En el recién nacido es un procedimiento que se puede hacer con algo de anestesia local y es muy noble. En niños más grandes ya no lo puedes hacer así, porque el niño ya te muerde, tiene más movimientos, es más inquieto, que coopere va a ser súper difícil. Entonces, si lo haces de recién nacido, incluso lo puedes hacer en un consultorio bien equipado con algo de anestesia local. En un pequeño más grande, forzosamente amerita quirófano. Entonces, aquí radica la controversia. A lo mejor no tiene el pequeño alteración en la lactancia o en la succión o en la alimentación en este momento, pero no sabes si de grande lo va a tener. Entonces, ya de grande lo vas a someter a un procedimiento quirúrgico en quirófano, ¿no? Sí, que finalmente pues implica un riesgo, ¿no? El riesgo de la anestesia y demás. Entonces, finalmente, aunque no tenga en este momento a lo mejor una repercusión, pues como bien lo mencionas, no podemos saber si más adelante pudiera interferir en el desarrollo y en la socialización del bebé, ¿no? Del niño, que es súper importante. Algo súper importante, la socialización. Incluso muchos de los pequeñitos que hemos tratado ya grandes son niños introvertidos, porque además no pueden expresarse adecuadamente y cuando no logran que la gente los entienda, se enojan. Entonces, altera la socialización de manera importante en un niño más grande, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo. Si el frenillo definitivamente no le causó alteración en la lactancia, en la succión, en la movilidad de la lengua, logró desarrollarlo y más grande el lenguaje está adecuado, pues bien, o sea, puede vivir con su frenillo toda la vida, ¿no? Pero no lo sabes, ¿no? O sea, cuando están pequeñitos de recién nacidos, no sabes si va a pasar esto, ¿no? En una ocasión, una de las pacientitas que nos llegó, la neonatóloga prefería como esperar, o sea, o dar como rehabilitación antes de hacer una frenilectomía, y la pequeña se fue sin la frenilectomía. Y estando en su casa, el frenillo se rompió y empezó a sangrar. Entonces, en este caso no es lo más recomendado porque tú no sabes si ese sangrado va a ser abundante o se va a controlar, ¿no? Y el estrés de los papis de que está sangrando y después no sabes, como fue algo no controlado, si va a volver a cicatrizar y se va a volver a hacer el frenillo o de plano con eso resolvió, ¿no? Exacto. Entonces, por eso yo recomiendo hacerlo más de manera como controlada. Y sí, bueno, definitivamente tiene que ser, les decía, de recién nacido puede ser en un consultorio bien equipado y también dependiendo mucho del grado del frenillo, porque hay frenillos muy cortos o que implican mucha más musculatura de la lengua y hay otros que solo es como la membrana delgada que alcanzamos a ver en alguna de las imágenes. Entonces también dependiendo de eso, sabes si necesita quirófano o si lo puedes hacer en consultorio. Sí, ¿no? Y finalmente pues de ahí la importancia, ¿no? Como lo acabas de mencionar, se puede involucrar partes muy pequeñitas que a lo mejor no tienen repercusión o incluso otras estructuras, ¿no? Y qué mejor que ir con el experto a que nos diga, ¿sabes qué? Vamos a darle chance o, ¿sabes qué? Mejor sí vamos a intervenir de forma, pues, temprana y oportuna para evitar complicaciones más adelante, como esto del sangrado, ¿no? Finalmente, ¿hay alguna otra complicación que se pudiera asociar al frenillo corto? Bueno, los niños con frenillo lingual corto generalmente se atragantan más porque la deglución no está adecuada. Entonces son pacientes que las mamis te refieren que regurgita más o que tiene más problemas, que le escuchan como la saliva atorada todo el tiempo. Sí, pues sí, y es grave. O sea, si en algún momento vomita y se regresan los alimentos, puede hasta broncoaspirar. Entonces algo que es muy sencillo puede complicarse. Entonces lo ideal es como la valoración en tiempo y tomar una decisión de acuerdo a los signos y síntomas que detectemos. Sí, y eso que mencionas es muy importante porque muchas veces pues no es la única causa de que el bebé tenga alteraciones como para pasar los alimentos, ¿no? Y sobre todo los que son más pequeños, pues el reflujo gastroesofágico y otras patologías que ven los pediatras, ¿no? Que se asocian a estas alteraciones en la deglución, ¿no? Sí, Entonces, claro. a veces no las pensamos los otros profesionales de la salud, ¿no? Finalmente pues, ustedes son los expertos, pero es importante también recalcar eso, ¿no? Que es importante que si la mamá me está diciendo, oye, mi bebé como que no diglute bien, como que la saliva se le acumula y demás, pues también investigar esta causa, no solamente irnos hacia la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Sabes que incluso las mamis han referido que el llanto cambia? O sea, cuando lloran, cuando tienen el frenillo,
una vez que les hacemos la frenilectomía, dicen que, bueno, obviamente la succión es muchísimo más ligera porque el niño necesita utilizar menos la fuerza de la lengua para sacar la lechita. Incluso el llanto les cambia. Dicen las mamis que es como más tenue, que no se escucha como tan chillante su llantito después de hacer la frenilectomía. O sea, hasta en eso vemos como algunos cambios. Pues bastante interesante, la verdad, doctora, que podamos pues intervenir, ¿no? Desde muy chiquititos y pues modificar la evolución de este tipo de padecimientos, sobre todo en una habilidad que es muy importante como el lenguaje, ¿no? Sí, claro. Que permite la comunicación pues entre pares y posteriormente pues el desarrollo de la vida adulta, ¿no? No, y con los padres, porque es frustrante para los niños no poder pronunciar lo que quieren o decirles, expresarse a los papis lo que ellos están solicitando, pero finalmente es algo anatómico lo que no lo está permitiendo. Entonces, pues, por eso es súper importante una valoración integral, o sea, del niño de pies a cabeza, para ver que todo esté bien, ¿no? Exacto. Ahora, he leído algunos mensajes donde a las mamis no les encanta la idea de que les digan su paciente en calzoncito, ¿no? Pero es que no tenemos otra forma nosotros de darnos cuenta si hay algo anormal, si el pequeñito no está de verdad solo en calzoncito, ¿no? Claro que hay medidas como cerrar las ventanas, poner las cobijitas alrededor para que no tenga frío, ¿no? Y pues listo, pero sí, la valoración integral es como de suma importancia, ¿no? Y poner atención en lo que el paciente prácticamente te lo está gritando, ¿no? O sea, si tuviste alteración en la lactancia materna y ahora notas una alteración en el lenguaje o que de plano no habla, porque me han llegado niños así, o sea, 3, 4 añitos que me dicen, es que no dicen ni una palabra. Y en mi familia todos se han tardado en hablar, pero él sí ya se pasó así, ¿no? Y ya le vemos la lengüita pegada, ¿no? Entonces, algo que les digo a los papás que es súper importante es que vean que el pacientito pueda sacar la lengua por lo menos rebasando los labios inferiores, ¿no? El labio inferior, o sea, que haga este movimiento y lo logre hacer como fácilmente, ¿no? Si la lengua no logra superar el labio inferior, podemos hacer como una valoración más dirigida. Sí, y eso es un punto muy importante, ¿no? Para todos los papás que nos están viendo, pues básicamente es una prueba muy fácil, ¿no? Muy sencilla, pedirle a su bebé o a su niño que saque la lengua como la doctora pues nos acaba de mostrar, y en caso de que no lo realice, pues llevar a una valoración, ¿no? Ver si es algo anormal o algo que pudiera repercutir más adelante. Ahora, después del procedimiento quirúrgico, ¿hay alguna complicación esperada? ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse pues esa herida, ¿no? Quirúrgica finalmente. Mira, realmente depende mucho del grado del frenillo. O sea, si es un grado donde la musculatura está muy pegada, sí ameritamos hacer un corte más profundo y a lo mejor amerita poner puntos. Por eso te digo, esto sí debe de ser en quirófano y con anestesia donde se proteja la vía aérea. Ajá, porque no es que sea una mala anestesia, una mejor, o sea, la anestesia es la indicada, ¿no? En este caso, en algunas ocasiones sí se intuba al paciente para que la saliva no se vaya a ir hacia la vía aérea. Entonces, debemos de proteger al paciente. En mi caso, yo trato de hacer como lo más ameno la entrada a quirófano con los pequeñitos, como lo mostrábamos en las imágenes. No los canalizamos afuera porque pobrecitos niños, o sea, les toman laboratorios, luego canalízalos y luego pásalos. Entonces, nosotros tratamos de que sea ameno, el papá siempre lo está acompañando. Ya una vez que entra a quirófano con nosotros, está como bajo efectos de sedación, les dan un poquito de sedación afuera, entonces entran ya muy relajados y ya un poco con gasecito, ahí los canalizamos y tomamos los estudios si son necesarios, ¿no? Si no se han tomado anteriormente. Y entonces, sí, el anestesiólogo se encarga de la vía aérea, nos lo deja preparado y nosotros hacemos el procedimiento. Te decía, a veces implica solo hacer hemostasia y un corte y en algunas ocasiones algunos puntos, ¿no? Algunas otras ocasiones sí hay que separar más los músculos y sí amerita un poco más de puntos. Realmente se considera una cirugía ambulatoria, o sea, el paciente entra y puede irse a su casa ese mismo día. El niño empieza a estrenar su lengua desde el momento que sale de la anestesia, o sea, siente extraño de ya poder sacar la lengua. Claro. Ajá, sí, empieza a jugar con su lengua porque en verdad era como una incapacidad para él hacerlo. Entonces, es una cirugía, la verdad, muy, muy amigable. Y ¿sabes? Algo que sí les digo siempre a los papás es que la cicatrización de la boca es con placas blanquecinas. Porque también, por ejemplo, cuando operamos las amígdalas, se hacen unas placas blanquecinas y si los llevan a otro médico dicen, es que está infectado. Sí. No, la lengua cicatriza así, con una plaquita blanquecina y entonces
En alguno de los casos podíamos ver cómo abajo se veía una fibrina blanquita, pero solo es la cicatrización de la lengua, no es que haya un proceso infeccioso. Sí, y esto que mencionas, pues para todos los papás es muy importante, ¿no? Uno, saber que pues se va a hacer en un ambiente lo más relajado posible, lo más amigable para el bebé, ¿no? Para el niño, en el que, bueno, él puede estar tranquilo de que todo va a fluir, ¿no? De que no va a ser un trauma para su pequeño. No. 2, que el niño pues va a poder, digamos, que recuperarse de forma exitosa en un tiempo pues corto, ¿no? Realmente que salga de la cirugía y ya tenga ese movimiento, pues está bastante bien, ¿no? Sí. Después de la cirugía, él puede comer normalmente. ¿Hay alguna indicación especial? Bueno, en algunas ocasiones, cuando a pesar de que hacemos la frenilectomía, todavía tienen como cierta alteración, porque te decía, o sea, la lengua es un músculo y hay que ejercitarlo, ¿no? Entonces, si ya los llevamos de 4 o 5 años, la lengua no se ha ejercitado, entonces de alguna forma necesita rehabilitarse. Entonces, sí, en algunos pequeños, a pesar de la frenilectomía, ocupamos un poquito de rehabilitación de lenguaje para que aprendan, pero lo logran, o sea, lo logran, que a lo mejor con pura rehabilitación, pues no lo hubieran logrado. Claro, y de ahí la importancia de pues manejar de forma multidisciplinaria siempre al paciente, ¿no? Esa integración entre la terapia del lenguaje, el cirujano, la comunicación constante con los papás, pues es muy importante para lograr que el procedimiento sea exitoso y que, por supuesto, la integración del paciente o del pequeñito a su ambiente y la nueva emisión de fonemas, de vocales, de todo eso que le costaba trabajo y que lo pueda decir ahora, pues está increíble. Sí, ¿no? Ellos se sienten súper bien. Sí, incluso aquí en estas fotitos tenemos pacientitos que he operado y ya, o sea, ya están grandes y, o sea, es un éxito. O sea, no tienen ningún remanente, se les ve completamente la lengua como un músculo que pueden utilizar sin problema. Sí, finalmente se podrá hacer a lo mejor alguna pregunta, ¿no? O sea, de bueno, ¿y recurre o no hay recurrencia? ¿Existe ese riesgo? ¿Van a requerir otra intervención en un futuro? Bueno, tengo casos muy severos. Sí tengo casos donde la lengua está súper pegada, o sea, donde no hay desarrollo de la musculatura bien de la lengua, que no es como solo el frenillo, la membranita que alcanzamos a ver, sino que está completamente pegada. En ese caso, en algunas ocasiones sí hago la separación de los músculos y desarrollamos la lengua, o sea, crece un poco y volvemos a hacer otra intervención para que se siga como desarrollando más. Pero depende del grado que tenga el paciente de frenillo lingual corto. Sí hay niveles, pues. Entonces, depende mucho de eso. Es raro que ocupe una segunda cirugía, pero sí depende mucho del grado con el que llegue el pequeñito. Si hay casos muy severos que sí ameritan como una segunda cirugía para continuar separando un poco más los músculos de la lengua, y obviamente como hiciste esperaste a que creciera la lengua, ya se desarrollaron más los músculos, entonces es más fácil entrar y volver a separar esos músculos. Claro, finalmente es una lengua que ya está más fuerte, ¿no? Sí. Es un músculo que pues seguramente ya recibió un proceso de manejo del lenguaje, de terapia del lenguaje, de rehabilitación oral, ¿no? Y bueno, pues ya está como que entrenada, ¿no? Para un segundo procedimiento. Digamos que ya está preparada para una segunda intervención, que afortunadamente, pues, como nos mencionas, pues no es tan frecuente, pero pues es importante conocer que pudiera suceder, ¿no? Que pudiera requerirse. Sí, claro, porque siempre es... Yo soy muy honesta con los pacientes, ¿no? O sea, en todas las cirugías siempre hay un grado de riesgo de sangrado, de infección, o sea, firmamos un consentimiento para esto. Y siempre se los explico, o sea, si bien está presente, o sea, ese riesgo, yo hago todo lo posible para que no pase. Pero hay cosas que no dependen de mí. Por ejemplo, la cicatrización de los niños. Hay quienes tienen cicatrización queloide, que es una cicatrización exagerada, donde, bueno, si nos pasó entonces en la segunda cirugía, entonces tal vez pensamos en poner algún esteroide en la cirugía posterior para que no vuelva a pasar, ¿no? Pero sí hay cosas que dependen de los pequeñitos que no están en tus manos como cirujano. La seguridad del paciente sí, 100%, o sea, por eso siempre vamos a estar como en las mejores condiciones para meter a los pequeños, pero sí hay cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Entonces, y están reportadas en la literatura. Entonces, sí hay un grado de recidiva, pero es muy bajo, ¿no? Y depende mucho del grado
de severidad que tenga el pequeñito de su frenillo. Sí, por supuesto, pues en todo depende, hay factores internos y externos, ¿no? Internos, pues propios del paciente, que más nos dijiste, y los externos, pues son los que controlamos nosotros como médicos para que pues todo el procedimiento sea exitoso, ¿no? Prácticamente. Entonces, doctora, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Dónde podemos recurrir a usted para la valoración de nuestros pequeñitos con todos estos padecimientos que ya nos mencionó, dolores abdominales, frenillo lingual corto? Bueno, yo estoy en el Hospital Infantil Privado, en el consultorio 314, y en el 312 también. Estoy en los dos consultorios y pues estoy prácticamente toda la semana a cualquier hora. Siempre estoy al pendiente de mis pequeñitos. Sí nos ponemos de acuerdo con los horarios y con las citas, pero la ventaja de este hospital es que siempre pueden acudir a urgencias, y en lo que hay un pediatra que les está dando el manejo inicial, llego yo o llega el médico tratante. Entonces es la ventaja de estar en un hospital donde pues es prácticamente de puros niños. Sí, y eso es muy importante porque finalmente pues da mucha tranquilidad a los papás, ¿no? De poder acudir y saber que pues su pequeño va a estar en las mejores manos, en manos expertas que pues finalmente se preocupan no solo por el procedimiento, sino por la integridad de ese pequeñito y el bienestar de la familia, ¿no? Entonces eso es muy importante, brindar esa confianza que definitivamente tú, Ixchel, pues es 1000% la das a los pacientitos, ¿no? Yo estoy muy contenta que todos los pacientitos que has revisado y pues no sé si gustas agregar algo más. Sí, bueno, sabes, es muy importante el entorno, ¿no? En la actualidad no nos enfrentamos como antes que veías un doctor y con bata blanca y te atendía, no, ahora todo tiene que ser como de acuerdo a las épocas, ¿no? Y ahora el paciente te exige más, ¿no? Conoce más, los papis ya están informados, sí, ya entonces antes. Sí, entonces se tiene que crear un entorno amable, gentil y de confianza. Eso para mí es súper importante con todos mis pacientes. Y pues es lo que trato de desarrollar siempre con ellos. Bien, pues vamos a pasar a la área de preguntas para que aquí la experta nos ayude a resolver todas las dudas que nuestros seguidores han colocado en la página de Facebook. La primera pregunta: ¿cuáles son las principales complicaciones de la cirugía? Bueno, esta cirugía realmente se considera ambulatoria porque las complicaciones son muy leves, ¿no? Dentro de ellas podemos tener un poquito de sangrado. Para esto únicamente se vigila al paciente. A veces el sangrado se controla sin más necesidad de un poco de compresión y listo. Y pues la molestia que tienen los pacientes en algunos de tener como la sutura debajo de la lengua, eso les genera como un poquito de conflicto al principio, pero es una sutura que se reabsorbe o se cae y no amerita retirarse. Y pues básicamente eso. La siguiente pregunta: ¿cuál es la mejor edad para operar a los niños? Bueno, les decía la gran controversia. Yo prefiero, si valoro un recién nacido y veo que su frenillo está corto, prefiero retirarlo en ese momento y a lo mejor evitar un quirófano, ¿no? Al año de edad. Claro, siempre y cuando el frenillo sea de los que se presta para hacerlo, ¿no? Porque les mencionaba, yo si está muy pegado, sí prefiero esperarme al año y en ese momento retirarlo. Pero si hicimos la valoración y el diagnóstico de recién nacido, yo creo que en ese momento, con anestesia local y que se retire el frenillo en ese momento. Después de la operación, ¿se necesita algún tipo de terapia de lenguaje? Les mencionaba que en algunas ocasiones sí. Depende mucho de la edad en la que me lleven al paciente. Si ya es un pequeñito que no ha hablado bien durante mucho tiempo, sí necesita volver a retomar el lenguaje. Y obviamente, les decía, la lengua es un músculo, entonces muchos siguen con su lengüita muy pegada y queda corta. Entonces hay que hacer como terapia de rehabilitación para que siga creciendo esa lengua y entonces pueda pronunciar las letras como la S, la R adecuadamente. Entonces sí, en algunas ocasiones sí, pero depende mucho de la edad. Si la cirugía se hace de recién nacido, generalmente los papás al salir ven cómo el pequeño ya puede sacar la lengua y el desarrollo de la musculatura se da de forma normal. Entonces ahí casi no necesitamos ya una rehabilitación del lenguaje o de la lengua. Diego Hernández pregunta:
¿Se puede dar el caso en que el niño o la niña se lastime la lengua o la boca al tratar de forzar ciertos movimientos? Sí, claro. Como les mencionaba, este pequeñito que tenía su frenillo lingual corto en casa, pues tratando de la lactancia, pues solito se desgarró, ajá, entonces sí puede haber casos o no sé si la pregunta más va encaminada que si el frenillo lingual corto puede ser adquirido. Claro, por supuesto, si hay una lesión en la lengua de alguna forma cicatrizó y cicatrizó mal, sí puede pasar también. Pero generalmente cuando hay un traumatismo en la boca, no se sutura. Generalmente se deja a que sane solo y ya la alteración la veríamos hasta después. Pero dependiendo, o sea, si hay una alteración donde hubo mucho sangrado, a lo mejor sí es mejor en ese momento de manera controlada meter a quirófano y controlar el sangrado en algunas ocasiones, dependiendo mucho del grado del traumatismo, pero también puede pasar. Ok, por último, ¿cuánto tiempo tarda en tener recuperación el paciente? ¿Cuáles serían las medidas de cuidado después de la cirugía? Gracias. Bueno, la recuperación prácticamente es, pasamos de la sala de quirófano al área de recuperación, donde todavía tiene como un poco de efectos anestésicos el pequeñito. En cuanto despierta, en ese momento se lo pega a la mamá al seno materno, si es que fue en quirófano, o si es un niño más grande, en ese momento se inicia dieta líquida y listo. O sea, realmente la recuperación es instantánea, o sea, no amerita como algo más de cuidados. Obviamente los tejidos cuando tú los manipulas quedan un poco más friables. Entonces, ¿qué tendríamos que cuidar en este pequeñito? Pues que no se caiga y se golpee en el lugar donde acaba de recibir como el procedimiento quirúrgico que puede provocar un sangrado, ¿no? Pero esto es porque los tejidos de cualquier sitio del cuerpo donde hacemos una cirugía pues quedan un poco más sensibles o friables y entonces puede provocar algún sangrado. Entonces, pues reposo relativo, unas 2 o 3 semanas, o sea, yo les digo, pueden correr, caminar, tender su cama, lavar los trastes, pero no pueden hacer taekwondo, o sea, algún deporte de contacto o algo así, pues sí hay que esperar un poco a que el cuerpo esté al 100% para realizarlos, ¿no? Y que finalmente pues la mucosa oral es de las que se recupera con mayor velocidad, ¿no? Entonces también eso es una ventaja, finalmente. Entonces, pues agradecemos muchísimo su plática, ¿no? Experta, siempre muy sencilla, muy amena. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues los esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche para el próximo live. Estén pendientes de nuestras redes sociales, ahí estaremos colocando pues los temas, ¿no? Y si tienen alguna sugerencia o algún tema del que quieran hablar, del que quieran que tengamos algún experto, ¿no? Resolver dudas, con toda la confianza nos pueden escribir, nos pueden dejar ahí sus mensajitos y pues nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Grupo Médico Pediátrico Universidad y su tienda en línea Neurodiagnostic, estudios de neurofisiología presenta.